Tenemos un mundo donde las principales potencias compiten por ser las más fuertes, aumentan sus ejércitos, forman alianzas militares y luchan por controlar más territorios. Ese era el panorama de Europa a principios del siglo XX. Todo parecía estable, pero bastó un solo acontecimiento para desencadenar uno de los conflictos más devastadores de la historia, la Primera Guerra Mundial, un enfrentamiento que se desarrolló entre 1914 y 1918 y que cambió para siempre la política, la economía y la sociedad mundial. Aunque muchas personas creen que la guerra comenzó únicamente por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, la realidad es que ese solo fue el detonante. Las verdaderas causas venían acumulándose desde hace muchos años. Una de ellas fue el nacionalismo, que impulsó a muchos países europeos a demostrar su superioridad y defender sus intereses por encima de los demás. Este sentimiento generó fuertes rivalidades, especialmente en las regiones de los Balcanes, conocida como el polvorín de Europa, debido a los constantes conflictos entre los pueblos que habitaban esa zona. Otra causa importante fue el imperialismo. Las grandes potencias como Gran Bretaña, Francia y Alemania competían por conquistar territorios en África y Asia para obtener recursos naturales, abrir nuevos mercados y aumentar su influencia. Esta competencia provocó una creciente tensión entre ellos. A esto se sumó el militarismo. Durante años, las naciones europeas invirtieron enormes cantidades de dinero en construir ejércitos más grandes y fabricar armas cada vez más modernas. Se pensaba que la mejor manera de garantizar la paz era estar preparado para la guerra, lo que dio origen a una intensa carrera armamentista. Además, Europa estaba dividida por un complejo sistema de alianzas. Por un lado se encontraba la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por el otro estaba la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Estas alianzas significaban que si un país entraba en guerra, sus aliados también debían participar, aumentando enormemente el riesgo de un conflicto internacional. El hecho que finalmente desencadenó la guerra ocurrió el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en la ciudad de Sarajevo por el nacionalista serbio Gavrilo Princip. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y debido al sistema de alianzas, el conflicto se extendió rápidamente hasta involucrar a decenas de países de distintos continentes. Un dato curioso es que el asesinato estuvo rodeado de una increíble coincidencia. Después de un primer intento fallido, el automóvil del archiduque tomó una calle equivocada y se detuvo justo frente a Gavrilo Princi, quien aprovechó su momento inesperado para disparar. Muchos historiadores consideran este hecho una de las casualidades más sorprendentes de la historia. La guerra pronto se convirtió en un conflicto de enormes proporciones. Uno de los símbolos fueron las trincheras, largas zanjas donde millones de soldados vivían durante semanas o incluso meses rodeados de barros, ratas, enfermedades y constantes bombardeos. Las condiciones eran tan difíciles que muchos soldados sufrían más por el hambre, el frío y las enfermedades que por el propio combate. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron enormes. Se estima que murieron más de 16 millones de personas, entre soldados y civiles, mientras que más de 20 millones fueron heridas.
Millones de familias perdieron a sus seres queridos y numerosas ciudades quedaron completamente destruidas. En el aspecto político, desaparecieron cuatro grandes imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Como consecuencia, surgieron nuevos países y el mapa de Europa cambió por completo. En el ámbito económico, la guerra dejó enormes deudas y una grave crisis financiera. Europa quedó muy debilitada, mientras que Estados Unidos fortaleció su economía y comenzó a consolidarse como una de las principales potencias mundiales. Al final, el conflicto en 1919 se firmó el Tratado de Versalles, que responsabilizó a Alemania por la guerra y el impulso durante sanciones económicas, militares y territoriales. Estas condiciones generaron un profundo descontento entre los alemanes y años más tarde facilitaron el ascenso militar de Adolf Hitler, convirtiéndose en uno de los factores que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. También se creó la Sociedad de Naciones, una organización cuyo objetivo era resolver los conflictos mediante el diálogo y evitar nuevas guerras. Aunque no logró impedir el siguiente gran conflicto mundial, fue el antecedente directo de la actual Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. En conclusión, la Primera Guerra Mundial no fue causada por un único acontecimiento, sino por una combinación de nacionalismo, imperialismo, militarismo y alianzas entre las grandes potencias. Sus consecuencias marcaron el siglo XX, transformaron el mapa político del mundo y dejaron lecciones que siguen siendo relevantes en la actualidad. Y una frase de despedida: cuando la diplomacia fracasa, la humanidad paga el precio de la guerra. Leader, secret police, and cattle cars that carried men and women to the grave, or worse. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y devastador de la historia de la humanidad. Se desarrolló entre 1939 y 1945, involucró a más de 60 países y dejó entre 70 y 85 millones de muertos. No solo cambió el mapa del mundo, sino también la política y las relaciones entre las naciones. Pero para entender cómo comenzó, hay que retroceder un poco. Después de perder la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó en una situación muy complicada. Muchas personas sentían que su país había sido totalmente humillado. En ese ambiente apareció Adolf Hitler, líder del partido nazi. Prometió devolver el orgullo a Alemania, recuperar los territorios perdidos y construir un imperio que dominaría Europa. Poco a poco comenzó a romper las reglas del Tratamiento de Versalles. Reconstruyó el ejército, fabricó armas y ocupó territorios vecinos sin que las grandes potencias reaccionaran con firmeza. Esto permitió que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadiera Polonia, utilizando una estrategia completamente nueva para la época, llamada la Guerra Relámpago, o en su idioma natal, Blitzkrieg. Consistía en atacar con aviones, tanques y soldados al mismo tiempo y con una velocidad impresionante. Hacía que el enemigo no pudiera reorganizarse, ya que estaba siendo derrotado sin ni siquiera darse cuenta. 2 días después, Reino Unido y Francia finalmente le declaran la guerra a Alemania. Así comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Alemania, durante los primeros 2 años, parecía que nadie podía detenerla a Hitler. En pocos meses conquistó Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Después de ello llegó el turno de Francia. Los franceses esperaban un ataque frontal porque habían construido una enorme línea defensiva llamada la línea de Maginot, llena de fortificaciones,
búnkeres y cañones, creían que era prácticamente imposible que Alemania atravesara esa defensa. Pero Hitler hizo algo inesperado. En lugar de atacar directamente, ordenó que sus tropas atravesaran el bosque de las Ardenas, una zona que los franceses consideraban imposible para un ejército de tanques. Y el plan funcionó perfectamente. Los alemanes aparecieron detrás de las defensas francesas y avanzaron tan rápido que dividieron el ejército aliado en dos, dejando atrapados a cientos de miles de soldados británicos y franceses en la ciudad costera de Dunkerque, al norte de Francia. Aquí ocurrió uno de los episodios más sorprendentes de toda la guerra. Como no había suficientes barcos militares para evacuarlos, el gobierno británico pidió ayuda a la población civil. Más de 800 embarcaciones entre barcos pesqueros, yates y pequeños botes privados cruzaron el Canal de la Mancha para rescatar soldados. Contra todo pronóstico, lograron evacuar aproximadamente 338.000 militares, que más tarde volverían a combatir. Esta operación fue conocida como el Milagro de Dunkerque. Aunque el rescate fue exitoso, Francia ya estaba prácticamente derrotada. El 14 de junio de 1940, los alemanes entraron en París y pocos días después, Francia tuvo que rendirse. En menos de 6 semanas, una de las potencias militares más importantes del mundo había caído. Con casi toda Europa occidental bajo su control, Hitler pensó que ya era invencible. Entonces tomó una decisión que cambiaría completamente la guerra. El 22 de junio de 1941 lanzó la Operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética. Al principio todo parecía salir bien. Más de 3 millones de soldados alemanes avanzaban rápidamente y capturaban enormes territorios. Hitler creía que derrotaría a los soviéticos antes de que llegara el invierno. Pero ahí fue donde cometió un grave error, porque el invierno inevitablemente llegó. Las temperaturas descendieron hasta menos de 40 grados, los motores de los tanques dejaron de funcionar, las armas se congelaban, los soldados sufrían hambre y muchos murieron por el frío antes de combatir tan siquiera. Mientras tanto, los soviéticos seguían enviando millones y millones de soldados al frente. La batalla decisiva fue en Stalingrado. Entre 1942 y 1943, allí se luchó literalmente edificio por edificio, habitación por habitación y hasta escalera por escalera. Después de meses de combate, el ejército alemán quedó completamente rodeado. Más de 300.000 soldados fueron cercados y finalmente tuvieron que rendirse. A partir de ese momento, Alemania dejó de avanzar y comenzó a retroceder. Muchos historiadores consideran que ese fue el verdadero punto de inflexión de toda la guerra. Mientras tanto, Japón seguía expandiendo su imperio por Asia. El 7 de diciembre de 1941 realizó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Las fábricas estadounidenses producían miles de tanques, aviones y barcos cada mes, mucho más rápido de lo que Alemania podía destruirlos. Y con esto se dio el principio del fin. En 1944, los aliados prepararon la mayor invasión anfibia de la historia. El 6 de junio, conocido como el Día D, más de 150.000 soldados desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia. Pero antes realizaron uno de los engaños militares más brillantes jamás vistos. Construyeron tanques inflables, aviones falsos de madera, campamentos ficticios e incluso emitieron mensajes de radio para convencer a Hitler de que la invasión sería en paz de cáliz. El engaño funcionó perfectamente. Cuando comenzó el verdadero desembarco, muchas divisiones alemanas seguían esperando un ataque que nunca ocurrió. Después del éxito en Normandía, Francia por fin fue liberada y los aliados comenzaron a avanzar hacia Alemania desde el oeste, mientras que la Unión Soviética avanzaba desde el este.
Así que Alemania quedó atrapada entre dos enormes ejércitos. Para ello, finalmente, en abril de 1945, los soviéticos llegaron hasta Berlín. Al comprender que la derrota era inevitable, Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 dentro de su búnker. Para el 8 de mayo de 1945, Alemania finalmente firma su rendición y la guerra había terminado, pero en Europa, ya que, aunque Alemania ya había sido derrotada, Japón seguía luchando. Estados Unidos calculó que invadir el territorio japonés podría costar cientos de miles de vidas. Entonces tomó una decisión que genera debate hoy en día. El 6 de agosto de 1945 lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. 3 días después lanzó una segunda sobre Nagasaki. Las explosiones destruyeron ambas ciudades casi por completo y causaron cientos de miles de muertes inmediatas y posteriores debido a la gran radiación. El 2 de septiembre de 1945, Japón finalmente firma su rendición y la Segunda Guerra Mundial por fin terminó. Pero esto dejó muchas consecuencias y muy enormes. Algunas de ellas fueron: Europa quedó totalmente destruida, millones de personas perdieron sus hogares y muchas ciudades tuvieron que reconstruirse desde cero. También se descubrieron los campos de concentración nazi y el Holocausto, en el que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados, además de millones de otras víctimas perseguidas por motivos políticos, étnicos o religiosos. Tras la guerra, se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con el objetivo de evitar otro conflicto de tal magnitud. Además, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos grandes superpotencias, dando así inicio a la Guerra Fría. Para concluir, les dejo con esta frase: el pueblo que no conozca su historia está obligado a repetirla.